Quería jugar en primera, porque si iba a segunda, perdía mi sitio en la selección. Volví tras lesión y no tuve buenas actuaciones, así que salí del 11. Lo peor para mí fue cuando la OTAN bombardeó Yugoslavia. Mi federación me pidió que no jugara y desde aquel día desaparecí de las alineaciones. El presidente decidió castigarme. Ojo que la pone en la frontal. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está el Málaga, el equipo de la primera Hoy división. juega el Málaga Club de Fútbol. Para su vuelta al fútbol profesional, el Málaga se reforzó con un portero que venía de la primera división y de disputar un mundial, producto de la mejor generación posiblemente de la historia del fútbol balcánico. Campeón de una Copa Intercontinental con el Estrella Roja, Dragoje Lekovic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Martirico 99. Sí, Ok, gracias por la llamada y perdón por no hablar en español, pero desde que salí de Málaga no lo he practicado mucho y perdí mucha fluidez, así que hablaré en inglés y sí, guardo un grato recuerdo de aquel Málaga de la temporada 98-99 con el que conseguimos el ascenso a primera. Estamos con Dragoje Lekovic, nacido en Sivac, en la antigua Yugoslavia, el 21 de noviembre de 1967. Estuvo una temporada en el Málaga, esa del ascenso, la 98-99, 14 internacionalidades. De la 98-99 disputó 7 partidos de liga. Con el número 13, Lekovic. Dragoje, ¿cuántos años tenías en esa temporada y dónde vivías en Málaga? Era el año 98, nací en el 67, así que tenía 31 años y vivía en Torremolinos, en una casa muy bonita y fue una buena época. Ok. ¿Qué número llevabas en tu camiseta? El 13. ¿Qué botas de fútbol usabas? En aquella época tenía contrato con Reebok. Ajá. ¿Qué coche tenías? El Málaga ese año me dio un Ford Mondeo. Ajá. ¿Te gustaba más jugar con la camiseta por dentro o por fuera del pantalón? Por dentro. Por dentro. ¿Quién era tu mejor amigo dentro de ese equipo? Me llevaba bien con todos, pero había 2 jugadores de mi país, Milijas y Popovic, y solía pasar mucho tiempo con ellos. También estaba Rodrigao, brasileño, que había estado conmigo en el Sporting. Cuando tú jugabas de portero, ¿con qué jugador de la defensa te entendías mejor? Me entendía muy bien con el capitán Bravo. Bravo. Era muy bueno y casi siempre jugaba de lateral. Me llevaba muy bien con él. Oso, ¿jugador revelación de esa temporada para ti? ¿Quién fue? El más determinante. Es una pregunta difícil. Había muy buenos jugadores esa temporada. Todos jugaron a un gran nivel. Y si diferenciamos jugadores ofensivos y defensivos, yo era portero y lo veía todo. Es difícil darte una respuesta. Okay. ¿Y el más infravalorado, el más underrated? A ver, en fútbol profesional hay épocas buenas y malas. Cuando ganas, todo está bien, pero cuando pierdes, puedes apuntar a varios jugadores.
Es muy difícil. No puedo responderte. No te preocupes. ¿Un atributo que destacarías de Joaquín Peiró? ¿Una cualidad de Joaquín Peiró? Era un entrenador excelente. No tuve ningún problema con él. Era excelente como entrenador y como persona. ¿Un consejo futbolístico que le darías a Lekovic de hace 25 años? Si pudieras darle un consejo futbolístico al Lekovic del año 98, ¿cuál sería? Ha pasado ya mucho tiempo. Sí, lo sé. Es difícil de responder. Para mí, cuando llegué al Málaga, sentí que el club estaba ante una gran oportunidad de dar un gran paso. Pero me daba la sensación de que faltaban algunos cimientos. Por ejemplo, el campo de entrenamiento. Cuando llovía, era complicado ejercitarse ahí. Cositas así. Era un gran proyecto, pero le faltaban algunos cimientos. Dragoje, llegas al Málaga con 31 años, tras descender con el Sporting de primera a segunda división, un Sporting en el que estuviste ya con Popovic, con Rodrigao. ¿Cómo se da tu fichaje por el Málaga? ¿Por qué vas a Málaga? Te contaré la verdad. Tenía un contrato con la agencia de representación Bahía. Venía de participar en el Mundial de Francia con Yugoslavia y me dijeron que tenía que ir al Málaga. Yo les dije que estaba jugando un Mundial y que, por favor, no quería jugar en segunda división. Pero bueno, me dijeron que no había otra solución, que el Málaga iba a hacer un gran proyecto, que iban a traer más de 10 jugadores nuevos para lograr el ascenso a primera, pero yo no quería ir a segunda división. Estuvimos en conversaciones un tiempo, pero al final acabé en Málaga. Pero como te digo, no quería ir a segunda. Prefería fichar por un equipo de primera porque si iba a segunda sabía que perdería mi sitio en la selección. Cuando fiché por el Málaga le dije al seleccionador nacional que no me convocara más, pero aún así me llamó para un amistoso contra Brasil en septiembre del 98 y le dije que no iba a ir mientras estuviera en segunda división, porque todos los jugadores de la selección yugoslava jugaban en primera. Yo iba a ser el único que no estuviera en primera. ¿Y tú le pediste al seleccionador yugoslavo que no te convocara? Sí. Fue más decisión mía que la del seleccionador. Le dije que si quería tener a los mejores jugadores, no podía contar con uno que estuviera en segunda. Es de cajón. Si quieres ser portero de la selección, tienes que jugar cada partido de titular y en primera división. En tu caso no se cumplió eso que se dice de que los futbolistas juegan donde quieren, ¿no? Por ti, en este caso, decidió tu agencia de representación, Bahía, ¿no? Sí. Bahía decidió dónde yo iba a jugar y cuando fiché por el Sporting lo hice por 2 años y medio. Llegué en enero y la gente me decía que iba a un equipo que probablemente terminaría descendiendo a segunda. Y ahí le dije a mi agencia que por favor me llevaran a un equipo en circunstancias normales y que si no lo tenían, que me lo dijeran. Ahí me dijeron que era complicado porque yo tenía un contrato alto. En resumidas cuentas, fiché por el Málaga. En esa época, Bahía tenía conexiones con 4 o 5 clubes: Sporting, Málaga, Mallorca, Hércules. Creo que eran esos, o al menos es lo que recuerdo. ¿Y solo podías jugar en España? ¿No podías jugar en otro país? Sí, quería irme al extranjero, pero me decían que nadie quería pagar la ficha que yo tenía en España. No sé si era verdad o no. Okay.
Bueno, Dragoje, llegas al Málaga, como bien dices, un equipo recién ascendido a segunda división, siendo un portero que venía de jugar el Mundial de Francia, y eras el jugador más experimentado, ¿no?, de la plantilla, el más veterano. ¿Había expectativas altas en ti? ¿Se esperaba mucho de ti? I can tell you honest. A ver, empecé con el Málaga rindiendo muy bien, jugando titular, 2 victorias en casa y fuera. Tras el segundo partido en un entrenamiento, Rodrigao me pegó con la bota en los ojos y tuve que parar durante más de 2-3 semanas. Tuve la suerte de que me tratara un doctor muy bueno que había en Málaga, pero no pude entrenar durante 3 semanas. Y cuando volví, es verdad que no tuve buenas actuaciones. ¿Por qué? A ver, en aquella época no teníamos entrenador de porteros. Tampoco lo tenía el Sporting. Le preguntaba a mi agencia que cómo era posible que en fútbol profesional no tuviéramos preparador de porteros. En Yugoslavia, desde que tenía 16 años, tenía entrenador de porteros. En Escocia también lo tenía 2 veces por semana. Normalmente, los porteros necesitamos parte del entrenamiento de manera específica con el preparador de porteros. La mayoría del entrenamiento, sí, con el resto del equipo. Pero cuando volví de la lesión no jugué bien contra el Badajoz, tampoco contra el Rayo Vallecano. Y la reacción del entrenador fue la normal. Tuvo que tomar medidas. Igualmente, tuve una charla con Joaquín Peiró y me dijo que confiaba en mí, pero que quería que las plazas de extracomunitario las ocuparan jugadores de campo y no un portero. Fue su decisión. A partir de ahí, hablé con el presidente y mi agencia y les conté mi charla con Peiró, que fue muy sincero. Pero el presidente me dijo que tenía un contrato firmado y que tenía que ser profesional, que entrenara y el entrenador luego ya haría las alineaciones, que él era el presidente y que lo veía así. Pero bueno, te lo vuelvo a decir. Tras la lesión no tuve buenas actuaciones con el Málaga. Sí, es verdad que en los primeros 13, 14 partidos de esa temporada alternáis mucho los porteros, jugáis los 3. Empieza Lekovic, juega Rafa, juega Sánchez Broto, vuelve Lekovic y al final se queda Rafa con el puesto de titular. ¿Cuál era la relación con los porteros, con tus compañeros Rafa y Sánchez Broto? Very good. Buenísima. Eran ambos muy buenos compañeros. Hacíamos un gran equipo. No tuvimos ningún tipo de problema entre nosotros. Peleamos por el puesto y luego el entrenador era el que tenía que decidir. Tuve una gran relación tanto con Rafa como con Sánchez Broto. Y desde tu posición de ser un portero más veterano, más experimentado, ¿intentabas también tener un rol de profesor con ellos? No, para nada. A veces hablábamos sobre la posición de portero, dependiendo de la categoría, sobre cuáles son las exigencias de un portero en segunda o en primera, o jugando un partido internacional, sobre cuáles eran las diferencias. Pero la verdadera diferencia es si realmente estás preparado para jugar a ese nivel. Todos creen que sí, pero eso no lo vas a ver hasta que te veas ahí jugando. Es más fácil hablar que tratar de explicar las diferencias. Hablábamos muchas veces en los entrenamientos sobre la relación entre el entrenamiento y los partidos. Teníamos conversaciones muy interesantes. ¿Y la relación con el resto de compañeros de aquel equipo? ¿Te adaptaste bien? Me llevaba muy bien con todos los jugadores. No recuerdo ningún malentendido con nadie.
Llegaron muchos jugadores nuevos y todos estábamos muy concienciados e ilusionados con la idea de poder subir a primera. Sí. Sobre todo porque íbamos sacando buenos resultados. Recuerdo igualmente una mala racha y una reunión con el presidente, que a lo mejor se estaba planteando cambiar de entrenador y se reunió con nosotros. Para mí fue una sorpresa. Nunca antes se me había presentado un presidente en el vestuario para hablar del entrenador con los jugadores. Yo eso no lo había visto nunca. Normalmente el presidente viene cuando toma la decisión de cambiarlo. Durante mi carrera es normal ver entrenadores llegar e irse, pero es que Puche nos preguntó qué pensábamos del entrenador. Pero como te digo, mi opinión sobre Joaquín Peiró siempre fue positiva. Le dijimos que era un buen entrenador, que estaba trabajando bien, pero que era complicado por todos los jugadores nuevos que había. Era muy difícil. Para él y para su staff, era muy difícil jugar bien. Ganar partidos con tantos nuevos jugadores. Hicimos la pretemporada en Marbella y pasamos mucho tiempo juntos. ¿Por qué? Porque Peiró tenía experiencia y sabía que necesitábamos de ese tiempo de adaptación. Sí. Así lo veo. Hablabas... Sí, te iba a decir, perdona, Dragoje, que hablabas de esa mala racha de resultados, ¿no? Que fueron 6 derrotas consecutivas, 4 en Liga, 2 en Copa, se perdió en Liga contra Atlético B, Badajoz, Rayo y Osasuna. Y ahí era cuando la figura del técnico de Joaquín Peiró estaba un poco cuestionada, ¿no? Pero se sale de la crisis con una victoria ante el Logroñés con 2 goles de Basti. Te iba a preguntar, Dragoje, en esa posiblemente a tu situación en Málaga, ¿no? Te afectó mucho estar de portero titular en esa mala racha, ¿no? Porque jugaste contra Atlético B, Badajoz y Rayo. Y Joaquín Peiró tuvo que hacer cambios, ¿no? Sí, el entrenador hizo bien en cambiarme, porque no tuve buenas actuaciones. Era un portero con experiencia y tenía que estar al máximo nivel en cada partido. Tras la lesión no pude recuperar mi mejor versión y el entrenador hizo bien en cambiarme. De eso no cabe duda. Además, quiero destacar que hablé con él y me dijo la verdad. El tema de los extracomunitarios, y eso lo aprecié. Ningún problema. También, durante esa mala racha, hay que decir que algunos partidos los jugamos bien, aunque los perdiéramos. Fallamos ocasiones, cosas que pueden pasar. El equipo era nuevo. Necesitaba adaptarse. Lo dicho, fue una época muy difícil para Joaquín Peiró y su staff. Muy difícil. ¿Por qué crees, Dragoje, que no alcanzaste tu mejor nivel en el Málaga o en España? Bueno, porque tuve esa lesión que te he comentado. 2 meses incluso tuve otra. Íbamos a jugar a Alicante contra el Hércules. Y 2 días antes me lesioné durante un entrenamiento. Además, lo peor que me pasó esa temporada vino en marzo, cuando la OTAN bombardeó Yugoslavia. La Federación Yugoslava me pidió que no jugara. Estábamos en Madrid para enfrentar al Atlético B. Yo iba a estar en el banquillo, pero la federación me llamó, me dijo que no jugara, me puso bajo presión, me dijeron que no podía jugar porque era el capitán de la sub-20 campeona del mundo en Chile en el 87. Era complicado, porque se empezaba a mezclar política con deporte y eso nunca termina bien. Es más, Peiró, 2 días antes de este partido, me llamó a su despacho y me preguntó por el problema que había en Yugoslavia y por si me habían llamado de la federación.
Yo le expliqué que en ese momento nadie me había llamado y así se lo hice saber. Sí. Pero la llamada se dio estando ya en Madrid y le dije a Peiró y al presidente que no tenía opción. A ver, siendo ciudadano yugoslavo y recibiendo esa llamada, no podía hacer nada, solo hacer caso. Pero desde el punto de vista de futbolista profesional del Málaga, tengo que ceñirme a mi contrato por respeto a mi club y a la gente que me estaba respetando tanto en ese momento en Málaga. Al final, jugara o no jugara, iba a terminar enfadando a alguien. Sí. Mi decisión no iba a contentar a todos. Al final le dije al Málaga que no podía jugar. Y con sinceridad te digo ahora que fue el único día de mi vida que sabía que estaba cometiendo un error porque no estaba siendo profesional. Ok, en ese partido contra el Atlético B en Madrid, hubiera jugado. ¿Peiró quería que jugaras de titular? No, I'm on the bench. Vale. No. Iba a estar en el banquillo. Pero como no puedes jugar sin portero suplente, el club llamó a Sánchez Broto para que viniera directamente a Madrid. Entiendo. Al final no te sentaste en el banquillo, tuvo que viajar a Sánchez Broto, ¿no? Sí, y desde ese día terminó mi carrera con el Málaga. A partir de ahí estuve 1 año y 3 meses. Bueno, esos meses que quedaban de la temporada de segunda los hice integrado con el equipo, pero a partir de julio me apartaron. Entrenaba haciendo carrera continua, incluso en los entrenamientos me usaban más de jugador de campo que de portero. Quería salir, ¿me entiendes? Pero el presidente pedía mucho dinero por mí, incluso sabiendo que llevaba mucho tiempo sin jugar. ¿Cuántos años de contrato tenías con el Málaga, Dragoye? 2 años. Firmé 2 años. 2 years, okay. Bueno, y por Málaga, ¿qué recuerdos tienes de Málaga, de la gente, de la ciudad? Excelentes. Recuerdos muy bonitos. Uno de mis hijos nació en Málaga en 1998. Era muy feliz. Me fui de allí en junio del 2000, pero los recuerdos son muy bonitos. Desde entonces he vuelto 2 o 3 veces de visita. La última en 2008 y lo pasé muy bien. Visité el club, el estadio, me encantó. Oye, Dragoye, ¿participaste tú en las fiestas, en las celebraciones el día del Albacete, del ascenso? Of course. Sí, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo lo recuerdas todo? Estuvo genial. Un gran recuerdo para la gente de Málaga y por supuesto para nosotros, los jugadores, por lo que disfrutamos en las celebraciones del campo, en la ciudad. Son recuerdos muy bonitos. Te iba a preguntar también que obviamente el Málaga ascendió, ¿no? Pero esa temporada tú seguías con contrato y te quedaste en el club, pero sin ficha, ¿no? Para jugar en primera, ¿no? Sí, claro, porque cuando tomé la decisión de no sentarme en el banquillo, el presidente decidió algo que es muy normal: castigar al jugador, castigarme a mí. Así que me apartó del equipo y de hecho Bravo vino y me dijo que como iba a recibir un castigo severo, que estaban dispuestos él y el resto del equipo a compartir ese castigo conmigo. Y le dije que no. Mis compañeros querían apoyarme, pero le dije que no, que yo había sido el que había cometido el error y que yo pagaría por ello. Pero Bravo, que era una gran persona, vino y me ofreció eso, pero le dije que no, que lo pagaría yo. A partir de ahí entrenaba, pero de todo, como portero, como jugador de campo y sobre todo haciendo mucha carrera continua. Porque apartarme del equipo no podían. En aquella época recuerdo incluso que gente del sindicato de jugadores me llamó para ofrecerme su apoyo si tenía algún tipo de problemas. Pero nunca llegué a llamarles, porque cometí un error y no quería que vinieran y me vieran
dando vueltas al campo, porque el Málaga se podría haber metido en problemas, pero no quise hacerlo. Naciste en Sivac, ¿no? Que hoy es territorio serbio, ¿no? La antigua Yugoslavia, hace 55 años. Pero tú eres montenegrino, ¿verdad? Yes, I am from Montenegro. My family, Sí, soy de Montenegro. Tras la Segunda Guerra Mundial, mi familia se mudó de Montenegro a Vojvodina, al norte de Serbia, pero mi padre decidió volver a Montenegro en 1976. Y me han dicho que te llaman Yegulia, ¿no? Yes. ¿Qué significa anguila en español? Yes. ¿Por qué? ¿De dónde viene el nickname? Yes, because when I come from Vojvodina. Sí, porque cuando llegué a Bar desde Vojvodina, jugábamos al fútbol en el colegio. Tenía 9 años y en el suelo de las porterías había arena, así que cuando me tiraba al suelo para hacer alguna parada y atrapar el balón, los amigos me decían que parecía una anguila. Se mueve como una anguila, ¿no? En la tierra. Yes. ¿Tus inicios en el fútbol, Dragoje, fueron en el SKOI Sivac, puede ser? En Sivac, ¿empiezas a jugar en el equipo de Sivac? No. My first team. A ver, mi familia se mudó de Sivac a Bar, el Mornar, ¿no? que era una ciudad de Montenegro, una ciudad llamada Bar. Y yo tenía 9 años, eso fue en 1979, yo tendría 11 o 12 años. Y mi primer equipo fue el Mornar Bar. Mornar Bar, sí. Y allí pasé por todos los escalafones inferiores, hasta terminar el año de sub-16, que fue cuando fiché por el equipo grande de Montenegro, el Budućnost Podgorica, que entonces se llamaba Budućnost Titograd. Allí empecé mi trayectoria en el fútbol profesional. Con el Mornar, ¿no? Que es el equipo en el que creces, en el que te haces futbolista, eres uno de los jugadores más importantes del Friendship Tournament, ¿puede ser? ¿He leído? Un torneo en el año 84 en Pančevo. Yes, we have one tournament there. Sí, ganamos un torneo allí. Quedasteis segundos, ¿no? Y sí, quedamos segundos. Sí. En aquella época de la antigua Yugoslavia, las ciudades tenían ciudades hermanas. Y la ciudad hermana de Bar era Pančevo. Así que teníamos que jugar partidos contra ellos, tanto en Bar como en Pančevo. Y así funcionaba este torneo. Pero mi primer gran momento futbolístico, siendo joven, llegó en un torneo sub-16 organizado por la Federación Yugoslava en Serbia. Que jugaban 8 equipos, entre ellos las 6 repúblicas yugoslavas, en 2 grupos de 4. Y yo era el portero de Montenegro y lo hice muy bien. Nadie me conocía de antes, pero ahí la gente empezó a ver algo diferente en mí. Ahí empezaron a llegarme propuestas de clubes. Y ahí es cuando, por esas grandes actuaciones, ¿no? En esos torneos por así decirlo, juveniles, ¿no? Llegas al equipo de la ciudad, de la capital de Montenegro, como había dicho, el Budućnost, ¿no? El Podgorica, ¿no? Que antes era Titograd. Llegas con 17 años, ¿no? Una buena cantera, ¿no? Del fútbol balcánico, la del Budućnost, ¿no? Yes, Budućnost, strategy of the football club Budućnost is to bring Sí, young la talent. política del Budućnost era fichar talento joven, desarrollarlo, y con 22, 23 años venderlo a grandes clubes, como el Partizan, Estrella Roja, Hajduk, Dinamo Zagreb.
La prioridad del club no era hacer un equipo para clasificarse para Europa y nada de eso, porque no había suficiente dinero para mantener a los mejores jugadores. En aquella época tuve opciones de irme a Partizan y Estrella Roja, pero no quise, porque a esa edad estaba seguro de que tendría oportunidades de jugar en Budućnost. ¿Y tú jugaste desde que llegaste con 17 años o tuviste que esperar para ser titular? No, bueno, en mi primer año en Budućnost estuve en el sub-19 y entrenaba cada día con el primer equipo. Era casi siempre el tercer portero. En febrero del 85 ya era el segundo portero y mi debut con el primer equipo fue en noviembre del 85, con 17 años, un día antes de cumplir los 18. Fue un partido de Copa contra el Rijeka y el entrenador apostó por mí para ese partido. A partir de entonces empecé a jugar, aunque en la temporada 86-87 tuve que hacer el servicio militar. No podía jugar con mi club, solo con la selección. Durante ese periodo solo podía entrenar una vez por semana, así que apenas jugaba. La selección solo me llamó para un partido de la sub-21 contra Turquía en Croacia y el segundo partido contra Inglaterra en Peterborough. Y estos partidos fueron muy buenos para mí, viniendo del servicio militar, porque era noviembre del 86. Entonces tenía 17 años y estaba jugando con la sub-21, 2 años mayores que yo. Para mí, aquella fue una época muy buena. Saliste de una buena generación de futbolistas, ¿no? Del Budućnost, como estaban allí Savicevic, Mijatovic, ¿no? Brnbić, que jugó en el Español, ¿no? Sí. Brnbić y yo éramos de la misma generación. Savicevic era un año mayor y Mijatovic 2 años más joven. Fue la mejor generación en toda la historia del Budućnost Podgorica. Sí, sin duda. Fue excelente. Y con ese buen rendimiento que tuviste en el Budućnost, ¿no? Ese crecimiento, que era un jugador también importante ya en las inferiores de la selección yugoslavia, te llega uno de los primeros momentos, ¿no? más destacados de tu carrera, año 87, Mundial Sub-20 de Chile, que lo ganáis contra Alemania Occidental, la final, ¿no? Y he leído que levantaste tú el trofeo, ¿no? Que levantaste tú la copa. Sí, era el capitán. Ganamos en la tanda de penaltis. Para ese partido nos faltaban 3 jugadores, Prosinečki y Stimac por acumulación de amarillas y Mijatovic porque venía de una expulsión. Pero aún así ganamos en los penaltis tras el 1-1 del tiempo reglamentario. Ahí es cuando la gente empezó a hablar de Yugoslavia como una de las potencias emergentes del fútbol. Sí. Fue el inicio de la generación de oro de esos futbolistas. Prosinečki fue mejor jugador de ese torneo, ¿no? Prosinečki. ¿Y Davor Šuker, máximo goleador? No, Šuker y Vitešek fueron máximos goleadores. Pero creo que Vitešek metió alguno más. O algún penalti. Aunque yo le paré uno en la tanda. Porque el trofeo de máximo goleador al final se lo dieron a él. Y te llega también el momento de debutar, ¿no? Tu primer partido con la selección absoluta fue contra Irlanda, ¿no? En el 88. Sí. El seleccionador me convocó por primera vez para la absoluta en febrero del 88 para un partido contra Gales en Swansea. ¿Y vos en Ireland? ¿Irlanda? No. En mis primeras 2 convocatorias me quedé en el banquillo. Contra Gales e Italia.
eran partidos amistosos. Contra Gales me quedé en el banquillo y contra Italia en marzo también. El partido fue en Split. Y en mi debut con la absoluta fue contra Irlanda, en Dublín. ¿Quién era el portero número 1 en esa época de Yugoslavia? Normalmente el portero titular en aquella época era Tomislav Ivković. Sí, el suplente era Fahrudin Omerovic y el tercero podía ser yo. Es verdad que Yugoslavia en aquella época lo hacía muy bien con el tercer portero, porque siempre era el de la sub-21 para prepararlo de cara al futuro. Sí. Y poco más tarde te llegó la convocatoria, ¿no?, para tu primer mundial, Italia 90. ¿No? ¿Cómo recuerdas ese torneo donde llegasteis a cuartos de final que caéis con Argentina en penaltis, ¿no? Sí, para la clasificación de ese mundial tuvimos en nuestro grupo a Francia, Noruega, Escocia y Chipre. Y en aquella época a Francia le faltaba algo, porque ganaron la Eurocopa en el 84, en el Mundial 86 eliminaron a Brasil en México, pero cuando vinieron a Yugoslavia fue un partido fácil para nosotros y nos clasificamos nosotros. Fue un grupo difícil, con una buena Noruega, Escocia, que al final se metió en el Mundial. Y ya en el Mundial nuestro primer partido fue difícil contra Alemania Occidental. Eran los campeones del mundo. Nos ganaron 4-1. Pero pudieron meternos más. A partir de ese partido empezamos a crecer. Ganamos a Colombia y a Emiratos Árabes Unidos y nos tocó jugar contra España, octavos de final, en Verona. Sí. Les ganamos en la prórroga, 2-1. En aquella época teníamos mejores individualidades que España. Estábamos prácticamente al mismo nivel, pero nuestras individualidades eran mejores. Esa generación de futbolistas yugoslavos en esa época jugaban en la Serie A, Savicevic, Jugovic, ¿no? Mijatovic en el Real Madrid. En Italia teníamos a Jarni en el lateral izquierdo, Prosinecki, Savicevic, Stojkovic. Eran los 4 jugadores más determinantes que teníamos. Y además también estaba Darko Panchev, un gran delantero. Pero en ese mundial el seleccionador no lo puso mucho, aunque marcó 2 goles contra Emiratos Árabes Unidos. Sí, exacto. Y poco después, ¿no?, de ese Mundial Italia 90, dejas el Budognos, que era tu club, tras la Copa de los Balcanes, ¿no?, del año 91, la Balkans Cup. Llegáis a la final, pero perdéis, ¿no?, con Partizan. Sí, perdimos, pero ¿sabes? Esa Copa de los Balcanes la jugamos con canteranos. Teníamos la Liga, la Copa, así que esta Copa la utilizamos para foguear a los canteranos, para que el entrenador viera cómo los chavales se adaptaban a una competición internacional. Eso no quita para que hubiera 4 o 5 jugadores del primer equipo, pero los demás eran canteranos jóvenes. Fue una gran experiencia para nosotros. También venías, ¿no?, aparte de ese Mundial de Italia 90, de participar en él, venías también de lograr un segundo puesto en la Euro, sub-21, con Yugoslavia. Eso es lo que te vale para dar el paso al grande, ¿no?, del fútbol de los Balcanes, que es el Estrella Roja de Belgrado. ¿Por eso llegas al Estrella Roja, sí? Sí. Cuando fiché por el Estrella Roja era una época complicada, porque justo coincidió cuando se declaró la guerra civil en Yugoslavia. Teníamos la liga con Croacia y Eslovenia,
Pero ellos decidieron no jugarla porque la guerra había empezado. Así que solo quedaban 4 repúblicas: Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina y Macedonia. Igualmente, en esta época, cuando nos tocaba partido de Champions, no podíamos jugar en Belgrado. Teníamos que salir de Yugoslavia. Jugamos en Szeged, Hungría, y en Sofía, Bulgaria. Pero sentíamos que la cosa no estaba bien. Nos clasificamos para la Eurocopa del 92. Yo estaba en el equipo. Fuimos a Suecia y tras 7 días de concentración nos mandaron a casa. Llamaron a Dinamarca para ocupar nuestro sitio y ganaron el torneo. Fueron segundos en nuestro grupo de clasificación, por eso fueron y terminaron siendo campeones. He visto que en ese año en el Estrella Roja jugasteis bastante los 2 porteros que había, y Lekovic, ¿no? Exacto. Pero jugasteis la Intercontinental, ¿no? En Tokio, pero tú no jugaste ese partido, ¿no? No, yo estaba en el banquillo. Milojevic fue el titular. He leído... Dime. Sí, no, el Estrella Roja ganó la Copa de Europa un mes antes de yo llegar al equipo. Se marcharon 6 jugadores, uno de ellos el portero titular. Así que la titularidad en portería estaba abierta. Empecé yo, jugué algunos partidos, también Champions, pero el entrenador me dijo que no estaba contento con mi rendimiento, que no era culpa mía, pero que quería prepararme para cosas más importantes. Entre noviembre y diciembre del 91 no jugué, era suplente. Así que en ese partido de Intercontinental en Tokio me quedé en el banquillo. Jugó Milojevic. Ganamos 3-0 al Colo-Colo chileno. En marzo del 92 recuperé la titularidad. Jugamos contra Panathinaikos en Copa de Europa y me lesioné en ese partido, en Estambul. Me rompí la pierna. Y también decir que en 1988 estuve en los Juegos Olímpicos de Seúl y en nuestro primer partido contra Australia sufrí una lesión muy grave. ¿Ah, sí? Tuve que abandonar los Juegos porque sufrí una patada en la cabeza y tuve problemas a nivel cerebral. Tuve que pasar un tiempo en el hospital y eso también me tuvo alejado de los campos 2 o 3 meses. Sí, fue una patada en la cara, tuve que pasar varios controles médicos, pero al final todo estaba bien. Estuve parado un tiempo, mi familia y yo nos preocupamos un poco por si eso podía poner en riesgo mi carrera, porque fue una lesión muy grave, pero al final todo quedó en un susto. He leído una anécdota bastante es curiosa e interesante, que Milojevic, el que era el otro portero del Estrella Roja, contó que en la final de la Intercontinental Savicevic quería que jugaras tú y le dijo al entrenador que si no jugabas tú se iba a expulsar, ¿no? No, y terminó... ¿No? Te diré algo. Vladimir Popovich, que era el entrenador en aquella época y ya falleció, él hizo el equipo y no Savicevic. Esa historia no es cierta. ¿Cómo te puedes imaginar que un jugador se va a expulsar adrede? No quiero hablar de esto. Sé que otros lo han hecho. Tengo una gran relación con Milojevic. No sé de dónde se ha sacado la información, pero prefiero no hablar de esto. Si esto pasó y se sabía, ¿por qué no se dijo después del partido? Que se hubiera comentado en el vestuario o algo, ¿no? Hablar de esto más de 30 años después no tiene mucho sentido. Como decías, ¿no? También te convocaron para la Eurocopa del 92, antes de que sancionaran a la selección yugoslava por la guerra. Y ese verano del 92 te vas a un recién ascendido, ¿no? Al Mogren.
Yes, this is no, because I have contracts with Red Star Sí, Belgrade for Sí. 1 bueno, year. yo solo tuve Ah, ok, contrato con el Estrella Roja por un año. Querían firmarme 4, pero yo con la situación de la guerra quería volverme al año siguiente a mi equipo. El acuerdo era que iba un año al Estrella Roja y que si querían que me quedara más Ok. tiempo, tenían Ok. que pagarle más dinero al Budućnost. El Estrella Roja iba a pagar ese dinero, pero le dije al Budućnost que no me quería quedar, que quería volver a Montenegro. Y luego me fui al Mogren. Me fui cedido 6 meses, pero siendo jugador de Budućnost. Ah, solo estuviste 6 meses en Mogren y luego vuelves a Budućnost, ¿no? Of course. And I spent 90, Sí, por supuesto. 92 from, 93-94. Entre el 92 y el 94 estuve entre Mogren y Budućnost. Yes. Ok. Y después de esa temporada que estás entre Mogren y Budućnost, te vas a Escocia, ¿no? A Yes. Kilmarnock. 94 I signed for Kilmarnock in Sí, November. en noviembre del And 94 spent time firmo from por el November Kilmarnock to January y me quedo hasta el enero November del 94, 98. January 98 I spent the time in Una muy buena It's good, very experiencia good for para mí. Ganáis una copa, ¿no? Escocesa, Yes. en el 97. After Sí, 69 years. ganamos la copa 69 años después. You know, Allí tienes que ser un poco un héroe, ¿no? yes. Sí, On this cup, what we win, Scottish Cup, Sí. la Copa de Escocia, this is in January, before the World en Cup. enero Before del the 97, Scottish Cup. antes de January, la I have final, some problem with, something tuve on the face, you understand? problemas sí. de piel Doctor en la told me, cara. Drago, please, don't Y el make médico shaving, you understand? me dijo que no me afeitara. And I said, Pero How, you en understand? Escocia, Because in para los Scotland, partidos, in the game you want to be nice, siempre something like quería sí. tener No problem, Drago. una buena You cannot presencia. do this. Así You give me some que, bueno, cream, okay. el Then doctor after me 2 dio or 3 algunas weeks, I cremas have, like you y understand? en 2-3 Big semanas después tenía una barba frondosa como la tuya. Y el preparador de porteros me preguntó que por qué no me afeitaba. Y le dije que si ganábamos la final de Copa, me afeitaría. Sí, una promesa, sí. Yes, and he said for me, Y Drago, él me dijo que entonces la barba me terminaría llegando al suelo, porque ganar esa copa lo veíamos como algo imposible. Sí. Bromeamos, todos los jugadores se rieron y al final ganamos la copa. In Scotland you have one very, Y en Escocia la gente sigue mucho las tradiciones. Sí. and one supporters come to me and said for me, Drago, because we play En las semi-final semifinales against, jugamos we play contra semi-final el against Dundee United and second semi-final is y against the la Celtic otra play against semifinal Celtic. era On that Celtic time, contra Hampden Falkirk. Park need Pues to- en because aquella usually final época is on the Hampden Park. Hampden Sí, Park siempre. era People donde make- se hacían people siempre las build new finales. Hampden Park, you understand? You Sí. cannot- Pero justo ahí lo Some estabas one guy, all guy. reformando. Sí. Supporters of Kilmarnock, Drago, Y entonces un aficionado, ya entrado en edad del Kilmarnock, me dijo, Drago, vamos a ganar la copa. Te lo digo porque en 1957 perdimos la final contra el Falkirk, porque la jugamos en Hampden Park. Ahora vamos a jugarla en Ibrox y por eso vamos a ganarla. Pues resulta que ambas semifinales fueron empate. Tuvimos que jugar replays, donde ganamos al Dundee. Falkirk, de la segunda división, ganó al Celtic. Y después de ganar la final por 1-0, me reencontré con este aficionado. Y le pregunté cómo lo sabía. Y me dijo que la historia nos debía una. Los escoceses son una gente maravillosa. Ese fue también uno de tus momentos, ¿no? Quizás más felices de tu carrera, junto al Mundial Sub-20 de Chile, ¿no? Yes. Chile. Y las convocatorias mundialistas también con la selección absoluta de Yugoslavia, claro. Of course. Sí, por supuesto, porque además nos perdimos por temas políticos la Eurocopa 92 de Suecia, el Mundial 94 de Estados Unidos y la Eurocopa 96 de Inglaterra.
Sí, no participaste en esos torneos. No podíamos jugar ni siquiera amistosos. Y quizás esa generación pudo alcanzar algo en esa época. Quizás. Oye, ¿y qué tal la vida en Escocia? ¿Estuviste 4 años, 3 años y medio? Sí, en Escocia estuve 3 años y 2 meses. ¿Y qué tal en Escocia? Todo genial allí. Me gustaba la vida de allí, la gente era muy amable conmigo, vivía en una ciudad pequeña, Kilmarnock, más o menos 1000 habitantes, cerca de Glasgow. Para mí fue una buena experiencia. Me gustaba el estilo del fútbol británico, con muchos balones aéreos, porque eso exigía que el portero siempre estuviera atento. Los saques de banda iban al corazón del área. Exacto. El balón iba de un área a la otra en 2 segundos. En España apenas te tiraban desde 40 metros. En Escocia pasaba todo el rato. En España se buscaba más la combinación, el pase. En Escocia necesitan poco para pegarle a puerta. A mí eso me gustaba mucho y me venía bien. Y después del Kilmarnock cuando vas a España, ¿no? Al Sporting de Gijón. Allí tú ya eras de Bahía. Sí, ¿no? With Bahía 98. Sí, ahí ya estaba con Bahía. En el 98 llegué al Sporting en enero. El Sporting era un gran club. Cuando cambié el Sporting por el Málaga, noté una diferencia increíble a nivel de institución. Instalaciones, campos de entrenamiento. En el Sporting eran excelentes las condiciones. Creo que en España solo lo superaban en ese sentido Real Madrid, Barcelona y Athletic Club. También, como club, funcionaba muy bien. Aunque es cierto que los resultados no fueron buenos en esa 97-98. Está claro, se descendió más de un mes antes de acabar la competición. Pero todo lo que envolvía al club, la afición, era muy bueno. Era un club de mucha tradición. Muchos exjugadores y entrenadores yugoslavos pasaron por el Sporting de Gijón. Sí, el Sporting es un clásico del fútbol español. Tú llegas al Sporting y juegas de titular, ¿no? Díaz Novoa, el entrenador, te pone de titular desde el principio, pero perdéis 4 partidos de los 5 que juegas tú, ¿no? Al principio. Sí, claro. Solo ganamos al Racing de Santander, perdimos contra Mallorca, Valladolid, Barcelona y Real Madrid. Partido importante, partido difícil. Claro, teníamos buenas individualidades, pero como equipo no dimos el nivel. ¿Hiciste tu movimiento al Sporting pensando también un poco en poder ir al Mundial de Francia? Bueno, cuando estaba en el Sporting, me llamó el seleccionador nacional y me preguntó por qué no jugaba. Le expliqué que el club me dijo que no quería tener jugadores caros en segunda división. Y el entrenador y el director deportivo me dijeron que en segunda iban a apostar por jugadores jóvenes. Así que entre marzo y mayo yo necesitaba jugar, pero el club quiso probar a otro portero, más joven, pensando en que sería el de la próxima temporada en segunda. Yo sabía que no podía ir al Mundial. Y el seleccionador me dijo eso mismo, que es que entre marzo y mayo no jugué nada. En marzo jugué con la selección en Belgrado contra Corea del Sur, pero nada más hasta mayo. Y claro, por el seleccionador no había problema en que fuera al Mundial, pero me dijo que mi rendimiento en el Mundial, si llegaba a jugar, era un interrogante.
Él tenía decidido ir al Mundial con solo 2 porteros en lugar de 3. Sabes que podías convocar a 22 jugadores, 19 de campo y 3 porteros, o 20 de campo y 2 porteros. En marzo me dijo que iría con 2 porteros para tener más jugadores de campo. Pero al final tú fuiste, ¿no? ¿A Francia o no? Sí, fuiste al final, claro. Sí. Al final fui y éramos 2 porteros. Solo 2 al final, vale. Eso era un auténtico equipazo, esa Yugoslavia, ¿no? Estaba por ahí Mihailovic, Jokanovic, Jukic, ¿no? Savicevic, Jugovic. Of course, ¿Pudo ser el mejor equipo de Yugoslavia en Francia 98? ¿Fue la mejor generación de la selección yugoslava? Bueno, difícil de responder, porque es difícil conseguir ganar algo tras una ausencia en competiciones de 8 años, del 90 al 98. Nuestros jugadores eran importantes, jugaban en grandes clubes y muchos hasta en la Champions. Exacto. Pero a nivel selección no jugábamos juntos. En aquella época, Savicevic tenía 32 años, Mijatovic 29, Jugovic 30. Eran jugadores veteranos, pero sin experiencia en ese tipo de torneos. Si hubiéramos jugado la Eurocopa del 92 o el Mundial del 94, al menos tendríamos ese bagaje. Pero sin competir ni siquiera era muy difícil. Y eso quedó demostrado en nuestro partido contra Alemania. Nos pusimos 2-0 en el minuto 52 y al final nos remontaron y empatamos 2-2. Si hubiéramos ganado, hubiéramos evitado a Holanda en octavos de final y hubiéramos jugado contra México. Exacto. Había una gran diferencia entre ambas. Y al final fue Holanda. Sí, al final jugamos contra Holanda y perdimos en el último minuto. Mijatovic falló un penalti y nos fuimos a casa. Teníamos grandes individualidades, pero era muy difícil conseguir algo, porque no teníamos experiencia competitiva en este tipo de torneos. Después del Mundial de Francia hemos dicho que te ibas a Málaga, esa temporada ya la hemos repasado. Después del Málaga, de estar un año inactivo con el Málaga en Primera División, te vas a Larnaca, ¿no? Al Chipre, a Laikar Larnaca, con un entrenador serbio, ¿no? Con Ivanovic, ¿no? No. Cuando estuve en Larnaca, el entrenador era chipriota. Vale. Es que he visto que en esa época había también un entrenador serbio. No. Se llamaba Mihalidis, y estuve un año allí. Pude seguir, pero ya no quería. Porque en Chipre, en aquella época, cuando alcanzabas ya cierto nivel, el nivel de exigencia bajaba y la gente quería jugar partidos fáciles. Chipre es una isla pequeña, todos se conocían, y ahí fue cuando decidí hacerme entrenador de fútbol. Me saqué la licencia UEFA cuando me retiré en 2003. Porque tú jugaste en Australia también, en Perth Glory. No. This is not true. Everyone ¿Eso no es verdad? Esto no es verdad. Todos lo dicen, pero no es verdad. Nunca fui a Australia. Es que es curioso porque, claro, en la Wikipedia sale que juegas, pero luego he buscado datos en las páginas de archivo de Perth Glory y tú no sales. Digo, es raro. Claro. Es extraño, sí. Tuve una conversación con un compañero que tuve en Escocia y me dijo que si quería podía ir a Australia. Le dije que mandara mi currículum y que ya veríamos. Y la idea, por lo visto, que tenían en Australia es que fuera, que jugara un año o 2 y que luego me dedicara a entrenar a los porteros. Sobre todo entrenador después, ¿no? Era la idea que tenía la gente de Australia. Esa es la historia real, ¿no? Sí. Bueno, Lekovic, y claro, no fuiste a Australia, obviamente, te retiraste en Chipre. ¿Y qué ha sido de Lekovic desde que se retiró? ¿Qué has hecho? Vale.
Cuando me retiré, me hice entrenador de fútbol. En 2003 me saqué la licencia B de UEFA y en 2005 la licencia A. Empecé en el Budućnost Podgorica siendo entrenador de porteros. Tenía licencia para ser entrenador principal, pero desde el 2005 siempre fui preparador de porteros. Estuve también en Arabia Saudí. Estuve 9 años, del 2010 al 2019, en la selección de Montenegro. Del 2019 al 2021 estuve en Qatar. Al-Gharafa, ¿no? En el Al-Gharafa. Con Djokanovic. Sí, con Slaviša Djokanovic, que era el entrenador. Ahora estoy disponible para seguir ejerciendo como preparador de porteros, pero también soy preparador de entrenadores de licencia UEFA para la Federación de Montenegro, tanto para entrenadores jóvenes como para preparadores de porteros. Tenemos varios grupos dedicados a ello. Eso lo haces para UEFA, pero a través de la Federación de Montenegro, ¿no? Imagino. Sí, cada federación tiene sus centros de formación que están a su vez monitorizados por UEFA. UEFA es la que dice cómo se tienen que hacer las cosas. Somos una federación pequeña y necesitamos apoyo de cualquier tipo. Dime el rival en tu debut en la Liga 98-99. Sí, es un equipo del norte, del País Vasco. Espera, lo sé. Me acuerdo que nos fuimos al descanso perdiendo 1-0 y que se jugó a las 5 de la tarde. Espera, sé exactamente qué partido es, pero no me acuerdo del nombre. No me acuerdo. Eibar. Dime los 3 jugadores con más minutos disputados en esa liga. Creo que Movilla. Creo también que Bravo, aunque dudo un poco porque se lesionó y no recuerdo cuánto tiempo estuvo fuera. Y Larrainza. Roteta, es verdad. Dime qué 2 jugadores igualaron a 6 tantos como segundos máximos realizadores del equipo en Liga tras Cataña. Creo que Agostinho fue uno. Sí, Edgar. Y en enero vino Rufete, que creo que fue el otro. Ruano. Edgar y Ruano. Dime qué 3 equipos acompañaron al Málaga primera esa temporada. Vale, el Sevilla fue uno. Málaga, Sevilla. Sevilla. Me acuerdo de que el Atlético B no podía subir, pero no me acuerdo. Numancia y Rayo. Rayo Vallecano con Juan de Ramos de entrenador y el portero que era Lopetegui. Dime, ¿cuántas derrotas sufristeis en esa liga? Perdimos 2 veces. Contra el Atlético B, el último partido contra el Sevilla, perdimos en Badajoz, contra el Rayo Vallecano, también contra Osasuna en Navarra, 1-0, máximo 6. Tienes buena memoria, ¿eh? Dragovic, tienes buena memoria. Sí, no está mal. ¿Sabes? Se me refresca la memoria cuando hablo con gente de España, pero he perdido todos los contactos que tenía allí y ya no tengo mucha gente alrededor para hablar del fútbol de allí. Y siempre lo digo, por mi experiencia en el fútbol español, aquella segunda división de España fue la mejor liga del mundo para los jugadores jóvenes. Te lo garantizo.